Asociación Camino Anima Mundi presenta. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Un espacio de calma donde tomamos un conjunto de textos, de ideas, y nos sumergimos en ellos para intentar extraer su esencia. Hola, sí, un verdadero placer estar aquí para esta inversión. Hoy tenemos por delante una conversación que invita a la pausa. Fíjate que las fuentes que tenemos sobre la mesa revelan una propuesta muy particular. Se trata de un documento detallado sobre una convivencia en el Escorial, organizada por Camino Anima Mundi, y viene acompañado de su logotipo oficial. Un logotipo que dice muchísimo ya por sí solo. Totalmente. De hecho, desde el primer segundo este material nos pide que bajemos el ritmo, que respiremos hondo. Es que lo que tenemos hoy entre manos no es un simple folleto informativo, no es un itinerario de fin de semana típico, es una declaración de intenciones sobre cómo estar en el mundo. El documento nos invita a una espiritualidad que se describe como profundamente humana y enraizada en lo cotidiano. Y me llama la atención que uses la palabra humana, porque al mirar la fuente visual aportada, el logotipo, la imagen, ya nos está transmitiendo exactamente esa idea. Tenemos un fondo negro absoluto sobre el que resalta en blanco el texto Camino Anima Mundi Asociación. Sí, el contraste es muy potente. Pero lo que realmente captura la mirada es la figura central. Es una silueta humana, pero no está estática. No la vemos sentada en la típica postura rígida de meditación con los ojos cerrados. Exacto. Al contrario, está en pleno movimiento, casi en una postura de danza o de un caminar muy fluido, con los brazos abiertos. Y esta figura se sitúa justo en el centro de lo que parece una flor geométrica, una especie de mandala. Además, rodeando esta figura hay unos pequeños peces nadando. Pues esa composición visual encapsula a la perfección lo que vamos a explorar hoy, una espiritualidad en movimiento. El hecho de que la figura central esté danzando con esa ligereza sugiere algo clave. La búsqueda interior no consiste en paralizarse ni en huir de la realidad material. Claro, sino en aprender a moverse a través de ella. Eso es, con gracia. Y la flor geométrica, ese mandala, nos remite al despliegue orgánico de la vida, a la armonía del universo. Los peces aportan una capa adicional muy interesante. Ujú. Históricamente, en el cristianismo primitivo, el pez era un símbolo de identidad. Pero aquí, nadando alrededor de la figura humana, parecen representar esa vida cotidiana, ese flujo constante de responsabilidades y rutinas en el que todos estamos inmersos. Nos habla de una espiritualidad viva. Vamos a desglosar esto porque el texto arranca rompiendo muchísimos moldes sobre lo que solemos esperar de una convivencia. El documento es categórico al explicar lo que no es este encuentro. Y hace muy bien en aclararlo. Sí, señala que no es un retiro tradicional, tampoco es un curso espiritual académico, y desde luego no es un evento diseñado para provocar un pico emocional intenso, una de estas catarsis de fin de semana. Es que vivimos en una época donde el mercado del bienestar nos vende que la experiencia interior tiene que ser extrema, o estar llena de revelaciones místicas que te cambian la vida en 2 días. Literalmente. El documento despoja a la convivencia de todo ese dramatismo artificial. Proponen algo muchísimo más sobrio y a la vez fascinante. Convivir durante 3 días del mismo modo en que Jesús vivía con la gente. A ver, esto me rompe un poco el esquema. Solemos imaginarlo relacionado con los evangelios como algo solemne, separado del ruido. Es un aha moment histórico increíble. Para entenderlo, tenemos que mirar cómo enseñaban los líderes religiosos del siglo I, como los fariseos. Su método se basaba en la separación y la pureza estricta. Manteniendo las distancias. Exactamente. La espiritualidad era un sistema rígido de méritos. En contraste, Jesús no organizaba jornadas de meditación técnica, no impartía conferencias sistemáticas desde una tarima. Él simplemente caminaba con otros, compartía la mesa, conversaba, escuchaba preguntas y leía las escrituras en medio de la vida cotidiana. O sea, el deseo es recuperar ese ritmo natural humano. No se busca escapar del mundo en una burbuja, sino aprender a estar en él con mayor conciencia y libertad. Justo eso. La materia prima de la vida espiritual no son las nubes, es el barro de todos los días. Y esto enlaza de lleno con el hilo conductor de estos días, que es el lema «Ven a descubrir tu vida». Aquí el texto introduce una reflexión muy certera sobre el famoso piloto automático. Pensemos en cuando uno llega a casa con el coche, aparca, y de repente se da cuenta de que no recuerda absolutamente nada del trayecto. Porque la mente estaba en otro sitio. Resolviendo un problema de la oficina, sí.
El texto refleja cómo nos limitamos a repetir rutinas cargando con el peso de las expectativas externas, sin detenernos a preguntar si realmente estamos viviendo. Esa distinción entre funcionar y vivir es el diagnóstico central. Y lo que hace el documento es actuar como un espejo para mirar la vida de frente, sin añadir nuevas exigencias. Para ello, plantea 4 preguntas fundamentales. 4 preguntas que la verdad imponen un poco. Sí, la primera es ¿desde dónde la estoy viviendo? Es decir, ¿cuál es mi motor invisible? ¿Es el miedo, la inercia o una libertad auténtica? Menuda pregunta, para empezar. La segunda es ¿qué está ocurriendo en mi interior que no logro ver? La tercera, ¿dónde se manifiesta el sentido? Y la cuarta, ¿qué impide vivir con mayor plenitud? Claro, enfrentarse a estas interrogantes así de golpe puede generar bastante vértigo en cualquiera. Por eso el proceso se divide en 3 movimientos interiores muy claros, una estructura psicológica y espiritual brillante. El primero es salir del automatismo. Frenar. Exacto. El segundo movimiento es descubrir la vida que ya está ocurriendo en nuestro interior y alrededor. Y el tercero es elegir cómo vivir al regresar a casa. Ese último paso me parece de una practicidad tremenda. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante al contrastar esto con otros modelos de retiro. Sí. Porque para lograr esos 3 movimientos, sin que resulten abrumadores, se alejan de métodos severos. Enumeran explícitamente lo que no habrá. No habrá un aislamiento prolongado, tampoco un silencio técnico obligatorio donde parezca un delito cruzar una mirada, ni prácticas estrictas de concentración mental. Lo fascinante de esto es el núcleo de lo que llaman el enfoque encarnatorio. Aterricemos un poco ese concepto. La espiritualidad encarnada es la premisa de que la vida cotidiana no es un obstáculo para lo espiritual, sino su lugar propio y natural. El cuerpo, la palabra y la escucha forman parte integral de la experiencia. Volvemos al logo del principio, a esa figura danzante. Fíjate que al hablar del uso de la palabra, el documento detalla cómo se usará la Biblia y recalca que no será como un objeto académico o moralizante. Nada de interpretaciones teóricas frías. Eso es. La idea es leer escenas completas de los evangelios e imaginar la situación, rezar salmos enteros, que están llenos de emociones humanas reales, y abrir la escritura espontáneamente para iluminar la vida real. No se requiere conocimiento previo. Solo honestidad. El objetivo es dejar que la Biblia acompañe el camino como una presencia viva. Y para sostener todo esto, describen el ritmo propuesto para los días en el Escorial como humano y sencillo, un ritmo verdaderamente habitable. Sí, eso marca toda la diferencia. Las actividades que extraemos de la fuente incluyen encuentros comunitarios con lecturas, pero también caminatas, si el clima lo permite, alternando el silencio y la conversación. Comidas compartidas sin prisa, como un acto de gratitud, cantos sencillos y participativos, espacios para preguntas abiertas y momentos de pura alegría y conversación informal. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que esta dinámica rompe por completo el esquema tradicional de un público pasivo escuchando a un expositor. Totalmente. Se forma una comunidad de camino. Se invita a dudar, a dialogar y a dejarse interpelar por el otro. Y esto nos lleva a un punto crucial del texto, que es la inclusividad absoluta. La invitación está abierta a quienes ya participan en Anima Mundi, por supuesto, pero también a personas de otros caminos espirituales. Mencionan específicamente búsquedas no duales o contextos completamente distintos. Es una apertura genuina. Sí, no se exige un lenguaje específico ni una fe previa. El centro es la vida humana iluminada por el Evangelio. Cualquiera que busque ese encuentro sincero tiene sitio en la mesa. Como conclusión de todo lo que hemos visto, los descubrimientos que ofrece esta experiencia son muy tangibles. Una forma viva de leer la Biblia, una comunidad sin artificios y la integración de lo divino en lo humano. En el barro de todos los días, como decías antes. Exactamente. No se busca una catarsis emocional de fin de semana que luego se evapora. Se busca una transformación silenciosa y real que perdure en el tiempo. Una transformación silenciosa. Siguiendo la premisa del documento sobre buscar un pequeño gesto concreto que cambie la manera de estar en el mundo, me gustaría dejar una reflexión abierta. Un pensamiento provocador para quienes nos escuchan. Adelante. La neurociencia actual nos habla de la red neuronal por defecto. Es esa parte del cerebro que se activa cuando estamos en piloto automático, rumiando preocupaciones. Romper ese patrón requiere una interrupción consciente. Así que, antes incluso de plantearse asistir a un lugar,
¿Cuál podría ser ese pequeño gesto transformador en la cotidianidad hoy mismo? Qué buena pregunta. Un paso diminuto para salir del modo automático y asomarnos a la vida. Y si después de dar ese pequeño paso existe el deseo de reencontrarse más a fondo, de compartir el camino y explorar esta espiritualidad encarnada, el documento deja claro que esta es una puerta abierta. Para más información puedes escribir a quiero@caminoanimamundi.org.